extiendo mi saludo a todos mis queridos hermanos en Cristo y a todos mis oyentes que en este momento me están escuchando. Y como siempre, tenemos que dar la gloria, la alabanza y la adoración al Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, por ser ese instrumento para enseñar la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Y le hablamos de la Iglesia Cristiana, Jesucristo, la esperanza de gloria eterna. Y siempre debemos empezar con oración y lo vamos a hacer en este momento. Por favor, que me acompañen, unidos en un mismo sentir. Le vamos a dar gracias al Señor y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta oportunidad tan preciosa, tan maravillosa, de poder enseñar tu palabra. Y también muchas gracias por mis amados que me están escuchando y todos mis queridos oyentes. Señor de la gloria, sabemos que sin mi Señor nada podemos hacer. Por eso, Señor mío, te pedimos la ayuda, tu sabiduría, tu gracia, para poder transmitir el mensaje de tu poderosa palabra. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, porque es palabra tuya, llegue a los corazones de mis amados y de todos los que por tu bondad lo van a escuchar. Porque, Señor, gracias, porque sabemos que hay personas, Señor, que escuchan, Señor, a la gloria, a través, Señor mío, de este medio, tu poderosa palabra. Mi Señor, te alabamos y te bendecimos por tu gran bondad y tu gran misericordia, por usarnos para la gloria de Dios, por lo que has hecho, Señor, en nosotros y en mis queridos hermanos, y sobre todas aquellas vidas, Señor, que en un momento, Señor, y en todo momento te buscan, Señor, en oración y en clamor, y esperan en ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanto amor, por, Señor de la gloria, por ser tan fiel a nosotros, por cada día, mi Rey, Señor eterno. Oh Dios mío, Señor, bendecirnos a través de tu palabra, por fortalecernos, por alentarnos y animarnos cada día. Oh Dios, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Padre, te damos muchas y muchas gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Muchas gracias, Señor. Y en esta preciosa hora, mis amados, el título de la enseñanza es: ¿estás listo para la venida del Señor? La Biblia dice que el Señor Jesús vendrá pronto, por eso debemos estar listos. Y por eso debemos prepararnos para su venida. Mucho se habla que estamos en los últimos tiempos, de las señales antes del fin que anuncia la venida de nuestro Señor Jesús. Es importante estar informados a través de la Biblia de que nuestro Dios Salvador viene pronto y conocer las señales de su venida. Es muy importante, supremamente importante, cuando la Biblia nos dice a través primeramente del Señor Jesús: estad preparados, como lo dice en Mateo 24:44. Vamos, por favor, a San Mateo, capítulo 24, 44. Nuevamente les repito y estoy esperando para que mis amados tomen
la Biblia. San Mateo 24, 44. Podemos leer la gloriosa palabra de nuestro Dios. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí ve? Ahí confirmamos que la palabra lo dice. Pero, así como es de importante ser informados que el Señor Jesús viene, es también muy importante que cuando escuchamos estas noticias o las leemos en la Biblia, porque esto a través de los tiempos, desde que el Señor Jesucristo subió al cielo y empezó la iglesia primitiva, se ha predicado esto, desde los tiempos de Pablo. En todos los tiempos se ha dicho, Jesucristo viene, el Señor Jesús viene. Pero lo importante de esta información es que ahí dice que debemos estar preparados. Eso es lo que se debe hacer. No solamente informarnos, sino ir a la acción. ¿Y cuál debe ser la acción? De que cuando se escuche la noticia debemos empezar a prepararnos. Desde que nos convertimos al Señor Jesucristo, esta noticia la sabemos. Y desde ahí tenemos que, o empezamos a prepararnos. Y cada vez que escuchamos este mensaje, como lo leímos en Mateo 24, 44, lo más importante de todo esto es que cuando escuchamos este mensaje de que el Señor Jesucristo viene, tenemos que entender que la importancia del mensaje es que nos manda a prepararnos o a estar listos para su venida. Y decíamos en San Mateo 24, 44, ustedes también deben de estar preparados en todo tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos espere. Y surgió una pregunta, no solamente para ustedes, sino para mí y para todos mis queridos oyentes. ¿Estoy preparado? ¿Qué significa estar preparados? Estar preparado significa vivir listos de forma continua para la venida del Señor Jesús. Cuando se escuchan estas noticias que el Señor Jesús viene, unos dicen, no estoy preparado. Otros dicen, me da terror de que Cristo venga, porque sé que si Él viniera, hoy me quedaría. Otros dicen, todavía hay tiempo, no me preocupo de que Él venga, hay mucho tiempo. Otros dicen, ya no hay oportunidad para mí, ¿para qué prepararme? Y otros dicen, espero que cuando Él venga pueda estar listo. Otros lo escuchan, pero no prestan atención. Les digo, y la palabra de Dios nos dice, en esta hora, el único lugar seguro es el estar siempre preparados a cualquier costo. El Señor Jesús nunca habló en vano, ni nunca habla en vano. Recordemos que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que eso lo podemos encontrar en Efesios 5:23. Que ahí en Efesios 5:23 dice, Él es el Salvador
de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Él es nuestro Señor y dueño. Y Él está advirtiendo para que no nos sorprenda ese día o nos encuentre descuidados. Hermanos y todos los que me escuchan, si hubiera algo, si hubiera cualquier cosa pequeña o grande que fuera o que es una barrera entre tu alma y Dios, o entre tú y cualquier otra persona en la tierra, ocúpate de arreglarlo de una vez. Si no estás en plena victoria por cualquier cosa, debes y debemos arreglarlo. Debemos arreglar esa situación hasta saber que estamos listos para su llegada. Desde el momento en que el Señor Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, los primeros cristianos vivieron motivados con la esperanza de que el Señor Jesús volvería. Incluso muchos creían que iban a ser testigos de ese regreso. Pero el tiempo siguió pasando. Y al ver que el Señor Jesús no regresaba, muchos se desanimaron y se han desanimado. Y se han apartado de la fe. Se han apartado del Señor Jesucristo. Han pasado ya como 2000 años desde que el Señor Jesús prometió regresar. Y todavía no ha sucedido. Y es por esa razón que muchos cristianos se descuidan sobre su forma de vivir, porque piensan que el regreso del Señor Jesús está lejos. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que debemos permanecer alerta, porque nadie sabe el día y la hora. Y porque el regreso del Señor Jesús será como un ladrón en la noche. Por eso debemos estar preparados. En 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Y en San Mateo también, que nos lo confirma lo que ya hablamos y dijimos, San Mateo 24:36, nadie sabe el día ni la hora en que sucederá. En que sucederá estas cosas, ni los ángeles, ni el Hijo de Dios. Solo el Padre. Solo el Padre sabe cuándo el Hijo del Hombre regresará por su iglesia, por su pueblo. En este momento les invito a que tomemos o a que tomen sus Biblias y vamos a leer San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25 y vamos al capítulo 1. Y ahí vamos a mirar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer del 1 hasta el 5 por el momento. El versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas
tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Por el momento dejémoslo hasta ahí. En esta parábola hace gran énfasis en que debemos estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. También en esta parábola también es un cuadro perfecto de la venida de nuestro Dios y Salvador a buscar a su iglesia, que somos nosotros y todos aquellos que han recibido a Cristo y siguen sus enseñanzas y sobre todo las obedecen. Como acabamos de leer, en esta parábola se hace referencia a una gran boda. En aquel tiempo, las bodas significaban la más grande celebración para el pueblo judío. Después de la celebración de la boda, había un gran banquete con danzas y regocijo. Para la pareja, esto representaba la semana más feliz de sus vidas. En esta parábola, la enseñanza encerrada en esta parábola es de estar listos, preparados para la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. No lo olvidemos. Ahora surge otra pregunta. ¿Qué significa estar listos? ¿Qué significa estar listos? Es estar espiritualmente preparados. Es tener el corazón lleno de alegría, gozo de esperar a nuestro Salvador que estaba ausente. Porque nosotros, su iglesia, estamos deseando su regreso. Eso es lo que debe haber en nosotros. Eso es lo que debe haber de verdad, en la iglesia, ese sentir en el corazón de cada hijo de Dios. Es desear el regreso de su Señor y Salvador. Vamos a Lucas, ahí sí vamos a leer. El Evangelio de San Lucas, capítulo 21. 21, versículo 28. Vamos todos allá. Y dice esto. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Otra vez lo leo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Les invito que tranquilamente allá en sus casas lean el capítulo 21 para que comprendamos más lo que está diciendo 21-28. Y ahí nos está diciendo muchas cosas de lo que va a suceder, de lo que ya ha sucedido y lo que va a suceder en el futuro, para poder comprender lo que leímos. Al leer este capítulo 21, vamos a entender qué dice acá Lucas 21 y 28, que lo leímos, que decía la poderosa palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aunque ya muchas cosas que también nos dice aquí en Lucas 21, el capítulo también lo encontramos en San Mateo 24, también lo encontramos en otros libros de la Biblia, de las cosas que ya sucedieron, están sucediendo y van a suceder en el futuro.
Entonces, ahí dice, y también en San Mateo 24, van a venir terremotos, plagas, hambre, guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Todo eso también lo podemos leer en el Lucas 21, que también lo encontraremos en San Mateo 24, en Apocalipsis y en varios libros de la Biblia, ¿sí? Los mismos profetas. Entonces, cuando estemos viendo todo esto, cuando vea que sucedan todas estas cosas, entonces nos está diciendo el Señor en su palabra: levántese gozosos, erguió su cabeza, porque vuestra salvación está cerca, vuestra redención. Eso significa que el Señor Jesucristo está cada día más cerca su venida. Entonces, en el capítulo 21-28, el Señor Jesús estimula y anima a los suyos con esta misma predicción, pues ellos no tienen nada que temer. Nosotros como Iglesia de Cristo no tenemos nada que temer, como dice el versículo 28. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca para la iglesia, para los que amamos a Cristo y para los que amamos su venida. Mire, no dice cuando todo esto haya ocurrido, no dice así, sino que dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, vendrá a completar la salvación, es decir, a impartir la glorificación final a cuantos le esperan, que se refiere a la manifestación completa de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestros cuerpos sean redimidos, cuando nuestros cuerpos sean libres, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Ya como el Señor lo dice en su palabra, ya este cuerpo que nos inclina al pecado que tenemos ahora, ya no vamos a luchar con el pecado, con la enfermedad, con el dolor. Ya no se va a luchar, porque tenemos un cuerpo conforme al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo glorificado. Y nuevamente vamos a tomar San Mateo 25, que nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y en Mateo 25, 13, vamos y lo vamos a leer. Vamos, amada iglesia y mis preciosos oyentes. Mateo 25, 13 dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya lo hemos leído, pero hay que seguir leyéndolo. El punto principal de esta parábola la encontramos en este versículo, que el Señor nos enseña en esta parábola para instruirnos en nuestro llamado a velar, a prepararnos y a estar listos. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora
en la que Él viene. No sabemos el día y la hora en que nuestro Salvador viene por nosotros que somos su iglesia. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Para estar siempre velando, para estar siempre preparados y para estar siempre listos. Traigo el primer punto: permanecer firmes en la fe. Ahí, sin perder San Mateo 25, vamos a 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Entonces, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer la palabra. ¿Qué nos dice? Dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzaos. Aleluya. Es necesario estar firmes y confiados en Dios siempre, en todo tiempo y en todo momento. Ahí el Señor nos aconseja por la palabra a través de Pablo: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Necesitamos esa firmeza frente a toda la presión del mundo y las muchas cosas que puedan quebrantar nuestra fe. Si nosotros somos cristianos que creemos firmemente en la verdad de la palabra de Dios, entonces estamos y estaremos convencidos que el Señor Jesús va a regresar. Y no solo eso, sino que también convencidos de que Él ya está presente entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra nos lo dice, que el Señor está con nosotros a través del Espíritu Santo y mora en nosotros. Eso nos debe motivar para permanecer firmes en la fe, firmes en nuestra comunión con Dios, alerta en contra de la tentación, es decir, preparados para recibirle cuando Él regrese. Firmes en la fe. No hay que tener miedo, porque nuestro Dios, nuestro Salvador, regresará. Cuando oigamos esas noticias, vuelvo y lo repito, lo que debemos es tener el deseo fuerte y ferviente en nuestro corazón de prepararnos cada día más para su regreso. No estar temerosos, ni cuando sucedan estas cosas como lo que estamos viviendo. Estas plagas, ya está escrito en la palabra. Cuando oigamos guerra, rumores de guerra, cuando oímos que se levanta nación contra nación, que viene hambre, cuando se oyen los terremotos, todo eso ya el Señor lo dijo en su palabra y lo sabemos. Los que verdaderamente escudriñamos las Escrituras y estamos atentos, aquellos que predican la palabra de Dios conforme a las Escrituras y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ya nos lo han dicho, ya lo sabemos. No debemos atemorizarnos, asustarnos. Lo que debemos es tener esa necesidad y ese deseo en nuestro corazón de estar listos, de prepararnos, de escudriñar las Escrituras para saber qué tenemos que cambiar.
para recibir a nuestro Señor y Salvador. Viene el otro punto, ve. Perseverando en medio del sufrimiento. En Santiago, capítulo 5, 10, 11, nos habla así, vamos sin perder San Mateo. Santiago, capítulo 5, versículo 10 y 11. Vamos a leerlos, amados hermanos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amados hermanos, nos está diciendo la palabra, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento que tú y yo estemos pasando. Tomemos como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor Jesús. Leamos el versículo 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en el tiempo de dolor, y que recordemos el ejemplo que hemos leído y hemos oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Él fue. Y nosotros hemos escuchado y hemos leído cómo fue el final de él. Y dice, pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, con Job, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Amados en Cristo, el mundo actual está lleno de dificultades. La vida muchas veces no es fácil. Tenemos que enfrentar dolor, sufrimiento en muchas ocasiones. Y es precisamente en esos momentos que nuestra fe se pone a prueba. Atención a esto. Y en esos momentos difíciles, han hecho que algunos se aparten de la fe y no perseveren hasta el final. Incluso de mantenerse firmes en sus convicciones. Porque por seguir a Cristo y servir a Cristo les viene persecución, y por esa causa se apartan del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios a través de Santiago nos anima, poniendo como ejemplo a los profetas del Antiguo Testamento, quienes perseveraron hasta el final, aun a pesar de las dificultades que tuvieron que pasar. Y recordemos nuevamente, y lo volvemos a decir, y vemos el ejemplo de Job en la Biblia. Aunque en el momento de su prueba no lo entendió, no entendía por qué estaba pasando esa situación difícil, no se apartó de Dios, sino que esperó en el Señor. Esperó en Dios hasta el final.
Dios lo recompensó por su perseverancia. Esto no quiere decir que siempre aquí, en esta vida, Dios nos dará más de lo que hemos perdido, como Job recibió la recompensa. Pero sí nos anima al saber que Dios es fiel y que aunque muchos de sus hijos no recibieron su recompensa aquí en esta tierra, sabemos que Dios tiene grandes cosas para sus siervos en la vida eterna. Y un momentico vamos a Hebreo para ver que sí es cierto que muchos que sufrieron y pasaron pruebas duras no recibieron la recompensa aquí en la tierra. Pero vamos a mirar cómo era el pensamiento de ellos. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Así dice la poderosa palabra de Dios. Entonces leemos unidos. Hebreos 11, versículo 13 al 16. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, ahí nos dice, muchos no van y de pronto no vamos a recibir la recompensa por la fidelidad en medio del dolor y sufrimiento. Pero si no lo recibimos acá, tendremos o tenemos una recompensa mayor en el cielo. Seguimos al otro punto. Andando en obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dio ejemplo de obediencia, como lo afirma en el libro de Hebreos capítulo 5, 8, 9. Que dice así, en esta versión: de tal manera que así como Cristo fue obediente, nos exige obediencia, como Él mismo confirma que es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Como Él obedeció al Padre, asimismo Él nos dice que debemos obedecer su palabra y obedecerle a Él. Hay que hacerlo para poder estar velando, para poder estar preparados y listos para su venida. Viviendo en santidad. Sin dejarnos, es otro punto, ¿no? Es otro punto. Viviendo en santidad, sin dejarnos absorber por el mundo, para que cuando Cristo regrese nos encuentre irreprensibles. ¿Qué significa esto? Sin mancha. Que también significa que no seremos llamados a rendir cuenta. También que no seremos
acusados. No seremos acusados porque en Cristo Jesús, gloria a Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, somos justificados por Él. Pero surge otra pregunta. ¿Pero cómo podemos lograr esto? Con la incondicional ayuda del Espíritu Santo, a quien Dios nos ha mandado para que podamos superar todas aquellas debilidades que tanto nos cuesta dejar por nuestra propia fuerza. Definitivamente, Dios es tan misericordioso que no nos ha dejado solos en nuestra lucha para alcanzar la santidad que Él mismo nos exige. Y nuevamente recordemos lo que la parábola de las 10 vírgenes nos sigue diciendo. Como veníamos diciendo, que esta parábola nos relata un suceso próximo a suceder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dándonos una advertencia de estar listos para esa hora de su regreso. Esta parábola es una advertencia para los cristianos que no están preparados, para el regreso del Señor. Y leíamos en el versículo 2 de San Mateo 25 que nos dice: 5 de las vírgenes eran insensatas y otras 5 prudentes. Vamos a centrarnos en las insensatas. Insensatez significa falta de sabiduría, que no califican como las prudentes. La parábola nos enseña que todas las 10 vírgenes tenían la misma apariencia. Como lo dice las Escrituras, eran vírgenes, tenían lámparas, esperaban al esposo, pero todas se durmieron. Todas, o sea, tenían la misma apariencia. Pero vamos ahí a San Mateo 25, que para recordar un poco la noticia que les llegó. San Mateo 25. San Mateo 25. Recordemos, ya lo leímos, pero vamos a recordarlo nuevamente. Vamos a leer desde el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vamos al 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Leímos al comienzo 6, versículo 6 y el 7. Vemos que la sorpresa fue tanto para las que estaban preparadas
como para las que no estaban. Hay algo muy importante en esta palabra. Es que no se sabe cuándo el Señor vendrá y por eso es peligroso dormir espiritualmente. Por eso es peligroso. Por eso es peligroso dormirnos espiritualmente. ¿Y por qué no debemos dormirnos espiritualmente? Porque se desconoce la hora de la llegada del Señor Jesús. Por eso se debe estar alerta. Aquí también nos da a entender que el Señor Jesucristo no va a esperar hasta que todas estén listas. Ya lo leímos en 7, 8, 9 de San Mateo 25. Y que las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esa porción ahí nos habla esto. La preparación no es transferible o no se puede traspasar. El carácter y obediencia no son transferibles. Un cristiano no puede hacer por otro lo que éste debe hacer por sí mismo. No se puede depender de los demás para estar listos o preparados. No funciona así. Cada uno de nosotros debe tener su propio nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis 20:12. Cada creyente debe prepararse para sí mismo y no para nadie más. Iglesia y los que me oyen, tener fe, que eso es lo que nos quiere decir ahí, tener fe sin obediencia es como tener una lámpara sin aceite. Eso le pasó a las insensatas. Tenían fe, pero no tenían obediencia. Sabían que era verdad lo que decían las escrituras del Señor Jesucristo y de que Él venía, pero tampoco buscaron la llenura del Espíritu Santo, ni se dejaron guiar por el Espíritu Santo. La preparación es esencial ahora, no mañana, pues llegará el tiempo cuando será imposible entrar. ¿Por qué? Porque la puerta se cerrará. Lo leímos en el versículo 10. Vamos a leerlo. San Mateo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esto quiere decir que la salvación no solo depende del ser humano, sino también del dueño de la casa, o sea, de Dios. Que cuando Él quiere, o llegó la hora, o ya llegó el tiempo de que se cumpla su promesa, Él cerrará la puerta. Lo leímos y lo podemos leer en el versículo 11 y 12. Al decir no os conozco, significa que no tuvieron una relación personal con su Salvador. En esta parábola también deja claro que hay tiempo para el arrepentimiento, que hay tiempo de cambiar, que hay tiempo de prepararnos. Pero cuidado, también llega el tiempo cuando es demasiado tarde para velar, para arrepentirnos y para prepararnos. Llega el tiempo que es demasiado tarde
¿Por qué? Porque se cerró la puerta. Demasiado tarde para depender de los creyentes que están listos. Demasiado tarde para pedir que otros intercedan por nosotros. Demasiado tarde para que se preparen o nos preparemos. Cuando la puerta se cierra, es demasiado tarde para suplicar misericordia. Y vamos a ver unos ejemplos muy rápido. Esaú, que lo encontramos en Hebreos capítulo 12. Que él, por más que lloró, no pudo recuperar su progenitura. Saúl, que Dios le dio una orden y él desobedeció. Y ahí es cuando el Señor le dice que él prefiere la obediencia que los sacrificios. En los tiempos de Noé, que lo encontramos en Génesis capítulo 7, 16, 17. También muchos no escucharon cuando Noé les advirtió de que venía el diluvio. Y no le creyeron, pero cuando se cerró la puerta, muchos rogaron para que se abriese la puerta, pero ya era demasiado tarde. La mujer de Lot, que la encontramos en Génesis 19, 26. También el Señor le advirtió que no mirara atrás, pero la curiosidad la hizo mirar. Y también llegó el juicio de Dios. Todos estos personajes que dije ahora, todos tenían conocimiento de lo que Dios había hablado y de las consecuencias de ser desobedientes. Todos lo sabían. Pero cuando se dieron cuenta de su error, ya no se podía clamar misericordia. Por eso tenemos que estar atentos, hermanos. El Señor nos está advirtiendo: prepárense, estén listos, porque no saben el día ni la hora. Prepárense, porque un día se cerrará la puerta y solamente entrarán los que están preparados. Los que no se quedarán afuera. Y es cuando viene el juicio. Lo primero que enseña la parábola es que debemos observar nuestras vidas a la luz de la venida de Cristo. Tomar decisiones en base a si Jesús viniera hoy. Las 5 insensatas habían quedado excluidas de la fiesta de bodas como resultado de su propia y consciente elección. La enseñanza que nos deja esta parábola a cada creyente, a cada uno de nosotros, es que debemos ocupar de nuestra condición espiritual. Las insensatas. ¿Qué significa? Que estas vírgenes fueron insensatas, imprudentes, irresponsables, irrespetuosas.
necias. Que es el creyente que es más carnal que espiritual. Estos son aquellos que, a pesar de conocer al Señor, su palabra y al Espíritu Santo, no lo obedecen, no aceptan su guianza, son tolerantes al pecado, se complace con aquellos que lo hacen y, lo más terrible, ellos mismos lo practican y tienen su propio criterio del pecado. Las prudentes. Voy a hablar muy poco de las prudentes, pero las prudentes estaban preparadas, hermanos. Ese es el ejemplo que debemos seguir de las prudentes. Las prudentes, precavidas y previsores. Los espirituales. Estos viven sometidos a la dirección del Espíritu. Le obedecen aun cuando les duele o les cueste. Podemos concluir que la salvación es un proceso de crecimiento espiritual. La salvación es un proceso de santificación para vivir bajo los parámetros de Dios y parecernos al Señor Jesucristo. Proceso que comenzó cuando surgió nuestra conversión y que solamente termina cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. En Mateo 24 dice que solo el que persevera hasta el fin será salvo. Y sí que lo sabemos, siempre repetimos ese versículo. Y nos advierte, por tanto, estad preparados, porque el Señor Jesucristo vendrá a la hora que no pensáis. En Mateo 24:44, que ya lo leímos. Recordemos, hermanos míos, siempre estar listos y preparados. ¿Cómo? Estando firmes en la fe, obedientes a la palabra, viviendo en santidad, en el momento del dolor y sufrimiento, firmes también. Y no digamos como muchos dicen: no puedo buscar al Señor, no puedo orar, no puedo leer las Escrituras, no puedo prepararme porque no hay tiempo. Hermanos y todos los que me oyen, eso es una simple excusa, porque la misma palabra en Eclesiastés capítulo 3, que ustedes después lo van a leer, el Señor nos dice a través del predicador, y que él se dio cuenta que para todo hay tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para disfrutar lo que tenemos, hay tiempo para todo. Y si Dios nos da tiempo para lo terrenal, ¿cuánto más no nos va a dar tiempo para buscar las cosas espirituales? Y también en Efesios capítulo 5, 16, 17, dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. En los días malos hay que aprovechar bien el tiempo. Y nos dice, en los días malos, sean entendidos. Saquen el mejor provecho de estos días malos. No actúen sin pensar. Este es el mensaje que les traigo hoy para la gloria del Señor. Como les dije al principio, no solamente es saber que Cristo viene,
sino que al saber la noticia, lo que debemos hacer urgentemente es prepararnos. Eso es nuestra responsabilidad. Bueno, amados, vamos a orar. Vamos a clamar la misericordia del Señor, que nos ayude a estar preparados y listos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser esas vírgenes, Señor, prudentes, que representan tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a la gloria, a dejarnos moldear por ti, porque tú eres el alfarero, y dejarnos guiar por ti, oh Santo Espíritu de Dios, que tú nos guías a toda la verdad. Y de verdad, Señor, glorioso Padre, como dice tu palabra, Señor, que mi Señor es Rey de nuestras vidas y de tu iglesia, que nos dejemos gobernar por ti, Cristo, que nos dejemos llevar, Señor amado, glorioso Señor, a esos buenos pastos, que es, Señor amado, a la verdad que es en ti. Ayúdanos a permanecer en la fe en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Ayúdanos a ser sabios entendidos, buscando tu voluntad. Señor, en los días malos aprovechar el tiempo, eterno Rey. Ayúdanos, Padre, en el nombre de su Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a prepararnos para tu venida. Porque cada día está más cerca, Señor. Ese día está más cerca. Que no nos angustiemos y nos desesperemos por lo que está pasando en el mundo, Señor. Ya mi Señor lo habló. Y Señor, y nos lo dijo. Esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación como pueblo y iglesia es, Señor, prepararnos, crecer espiritualmente, apartarnos, Señor, de todo aquello que no glorifica tu nombre, vivir cada día para ti, Señor, y cada día, Señor, oh Dios mío, más bien buscar que mi Señor nos dé un corazón nuevo, un espíritu recto, Señor, para, oh Dios, glorioso Señor, para poder agradarte en todo, mi Rey. Ayúdanos, Padre, Espíritu Santo, Cristo, mi Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, que estas situaciones no nos saque del propósito, Señor. Aleluya, que tú tienes establecido para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para tu pueblo y tu iglesia, del mundo entero, Señor glorioso. Ayúdanos a orar por nosotros, a orar por nuestros hijos, nuestra familia, por la iglesia. Ayúdanos a orar, Señor, por cada habitante de la tierra, Dios eterno, para que podamos entender tus palabras y lo que hoy está hablando tu Santo Espíritu, como tú nos dices en la palabra. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias y habla a todo el mundo, Señor, porque lo que está pasando y lo que pasará, Señor, todo el mundo lo ve. Ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y te rogamos, Señor, por aquellos, Señor, que, Dios mío amado, todavía no han, Señor mío glorioso, tomado esa decisión de amarte y seguirte. Que ellos también, Señor, Dios mío, tu ven y Santo Espíritu, Señor, alumbre, Señor, Dios, los ojos de su entendimiento y puedan ver, aleluya, la salvación que es en ti y saber que tienen que venir a ti, oh mi Cristo,
para ser libre de todos los juicios que vienen sobre los hijos de desobediencia. Y también entren, Señor, aleluya, a participar, Señor, de esas preciosas bendiciones y promesas de salvación y vida eterna que mi Señor tiene para todos aquellos, Señor mío, que se refugian en ti y que vienen a ti, Cristo mío, para ser salvos y poder huir de la ira venidera. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados, muchas y muchas bendiciones, y que cada día la gracia, el poder y el Espíritu Santo les dé más y más sabiduría y más entendimiento para prepararnos para esa venida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, lo deseo. Y también oren por nosotros como familia pastoral. Oren por todo el pueblo, para que de verdad entendamos, aleluya, qué debemos hacer en cada tiempo y en cada momento para la gloria de Dios. Bueno, amados, los esperamos, si mi Señor Jesucristo no ha venido, el domingo a las 10:30. Y que el Señor me les colme toda bendición, que me los levante en todas las áreas de su vida, y que cada día la gracia y la bendición de nuestro Dios sea mayor sobre ustedes, mis amados, sobre sus hijos, sobre sus casas y sobre todo aquello que sus manos hacen. Y creer que en medio de esta situación nada nos faltará. Muchas gracias les doy a mis amados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.